Hola a todos, bienvenidos a la etapa 4 de la materia de lógica, la argumentación como práctica crítica, autocrítica y social, con la finalidad de que procesemos nuestras ideas o proposiciones en diferentes contextos para una crítica más consciente y comprensiva de nuestro mundo. Los temas son fundamentación del argumento, donde vamos a identificar la importancia del contexto, los supuestos de legitimidad y las consecuencias, la evaluación de los argumentos, los criterios para evaluar preposiciones, las implicaturas conversacionales y las máximas de cantidad, relación y modo, la argumentación y sus reglas para la discusión crítica y sus etapas, y finalmente las condiciones para que un argumento logre su propósito. Recuerda que necesitas tu libro de texto a partir de la página 131 y tu guía de aprendizaje en la página 66 para realizar las evidencias de aprendizaje. Comenzamos. Retomemos a la lógica como la disciplina que estudia los principios y métodos para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Con el razonamiento formulamos argumentos que pueden ser correctos o incorrectos en base a alguna pregunta que se plantea. Se dice que razonar es un arte y una ciencia que va de acuerdo a nuestro entendimiento. Es algo natural, pero también es una habilidad que vamos desarrollando y fortaleciendo con la práctica. Las preposiciones son esas ideas, ese material de nuestro razonamiento. Con ellas afirmamos o negamos algo y vamos construyendo los argumentos. Una inferencia se hace cuando ligamos un conjunto de preposiciones. Y los conjuntos de preposiciones que forman los argumentos son el principal objeto de estudio de la lógica. Como personas que convivimos, necesitamos dialogar o incluso discutir sobre diferentes temas, ya sean académicos o de la vida cotidiana. Y en esta etapa hablaremos de algunos criterios para evaluar y así mejorar nuestros argumentos desde una perspectiva lógico-argumentativa. En el proceso argumentativo de tipo dialógico, o sea, en un diálogo, una discusión, un debate o una confrontación, intervienen un proponente o locutor, un oponente o interlocutor y un tercero o audiencia. Uno de los objetivos son lograr confiabilidad, credibilidad, aceptabilidad y convicción, mediante los siguientes criterios basados en la ética o el ethos y sus actitudes. El ethos es una palabra griega que significa costumbre y lo usamos como un elemento de persuasión para lograr empatía, para conectar al proponente con sus oponentes o su audiencia, mediante sus creencias y actitudes, y así generar un sentimiento de interrelación afectiva. Valores éticos y actitudinales que otorguen al proponente autoridad y prestigio para crear un ambiente de confianza, respeto, para que sus propuestas sean aceptadas. El lenguaje correcto, respetuoso y moderado en el tono de voz. Y procurar la veracidad, o sea, hablar siempre con la verdad. También es muy importante tener en cuenta el contexto, que se define como una situación concreta, específica, que influye en la interpretación del significado de los actos del habla. Y estos incluyen el tiempo, el espacio, la cultura, edad, condiciones sociales, económicas, políticas y demás para desarrollar el discurso argumentativo. Tomar en cuenta el contexto favorece, entre otras cosas, a facilitar la comunicación, mejorar el entendimiento, ubicar el problema en un espacio y tiempo específico. Implica también empatía y buena voluntad entre las partes y tomar en cuenta los valores, actitudes y estados de ánimo de los participantes.
Si recuerdas, en la etapa 3 anotamos que en toda argumentación intervienen supuestos, creencias e hipótesis que buscan cumplir determinadas intenciones como investigar, explicar, persuadir, motivar, legitimar o demostrar dentro de un discurso argumentativo, que se apoyan en datos, en ejemplos, contraejemplos, teorías y otros métodos que son confiables dentro del carácter lógico-científico. Eso es muy importante. Entonces, para lograr que esos supuestos sean aprobados, hablaremos del concepto de legitimar. La palabra legítimo proviene del latín que significa conforme a las leyes, pero aplicándolo a los argumentos de acuerdo con la razón, es la acción acorde con lo que es justo, permitido o correcto. La legitimidad otorga calidad y confianza al proceso argumentativo. Los supuestos de legitimidad que se aplican en un discurso o un diálogo son veracidad para evitar el engaño, justicia para respetar acuerdos, intención o disponibilidad para buscar las soluciones de manera sistemática y ordenada, actitud de escucha para entender las razones que se expresan y actitud de apertura para facilitar acuerdos. Lo contrario a esto sería aferrarse a sus propios supuestos o creencias. Algunas veces los fanatismos son los obstáculos para dialogar, ya que son muy peligrosos y causan pleitos, incluso guerras. Los argumentos siempre conllevan consecuencias. Estas pueden ser las que buscamos o tal vez no, dependiendo de factores como el grado de viabilidad, o sea, que se pueden realizar, el grado de evidencias, que son los datos, garantías, respaldos que aportamos, la complejidad y controversia, eso es que se pueda hacer más fácil defender la tesis y superar las diferencias contextuales. La previsión de las objeciones también, que nos ayudan a reconocer las debilidades para después fortalecerlas con nuevas evidencias, y el empleo de valores y actitudes positivas, eso siempre va a favorecer a todos. Como ya lo vimos en la etapa 2, para darle más expresión a nuestro lenguaje, utilizamos la comunicación no verbal, por medio de gestos, señas, movimientos y otras cosas más para poder decir algo sin utilizar palabras. Por ejemplo, señalar un objeto, usamos las manos también para protestar, para pedir silencio, para aplaudir, saludar, y también el silencio, que puede apoyar y enfatizar alguna emoción. También utilizamos la mirada, que sin decirlo puede expresar muchos sentimientos. Y por otra parte, se dice que el leer entre líneas, que eso significa algo que está ahí sin decirlo, algo implícito, o sea que no está explícito, que se sobreentiende. Es muy usado para enviar indirectas. Para distinguir a los buenos argumentos, utilizamos los siguientes criterios de evaluación. Claridad. Las emisiones claras son sinónimo de transparencia, breves, concisas y ordenadas. Aceptabilidad, o sea que tengan las condiciones para que sus premisas logren convencer de manera racional. Suficiencia. Las premisas deben ser suficientes para afirmar la conclusión. Sensibilidad al contexto. Para que el discurso sea aceptado, se necesita empatía. Objetividad. Es ver las cosas con imparcialidad. Sobre todo la ciencia nos lo exige. Relevancia. Es cuando sobresale algo importante. Y la coherencia. En un discurso es cuando las razones, los argumentos y sus premisas están en relación con la conclusión. En una argumentación encontramos presuposiciones o presunciones que buscan llegar a una conclusión. Las presuposiciones son una suposición previa, algo que se admite al iniciar una investigación, una demostración
o una argumentación. En su modelo pragmático de comunicación, el filósofo y lingüista estadounidense H. Paul Grice distingue lo que se dice, o sea, de forma literal y precisa, y lo que se comunica, que va más allá de su contenido, es lo implícito. Recibe el nombre de implicatura. Las implicaturas convencionales que derivan de las palabras y las implicaturas no convencionales o pragmáticas que también se les llaman conversacionales que dependen del contexto. Grice formuló el principio de cooperación para una afectiva y correcta conversación, guiándonos por máximas con las siguientes categorías. Cantidad. Nos marca el sujeto de manera individual, particular o universal. Cualidad. Para la manera de existir. Relación. Los términos de condición donde se efectúa el conocimiento. Y causalidad, para referirse al modo que muestra el grado de verdad, de posibilidad o de necesidad. Para lograr los fines de la argumentación, que son persuadir o convencer, debemos tomar en cuenta las reglas o condiciones que nos ayuden a resolver cualquier controversia o diferencia de opinión en los distintos actos del habla. Como son, número 1, identificar cualquier desacuerdo antes de discutir sobre ellos. 2. Empatía. Poner en práctica una actitud humana y razonable para ponernos en el lugar del otro. 3. Responsabilidad. Para reconocer la parte que le corresponde a cada quien al generar los desacuerdos y tener un compromiso y continuar con el diálogo. 4. Utilizar un lenguaje correcto y respetuoso. 5. Emitir juicios claros y precisos, presentando evidencias informadas. 6. Conducirse con veracidad. 7. Escuchar a todos los involucrados. 8. Mantenerse en los objetivos y tratar de llegar a los acuerdos. 9. Ubicarse en el contexto temporal. También los expertos en argumentación Franz van Emeren y Rob Grutendorf nos comparten en su procedimiento de la teoría pragmadialéctica 4 etapas dirigidas por sus reglas. La etapa 1, la confrontación, donde se plantea el tema a debatir y su regla es simplemente no cambiar el orden. La etapa 2, apertura, donde los protagonistas permiten una discusión crítica. La regla es atender el contexto, los fines, con cortesía, racionalidad, tolerancia y negociación. En la etapa 3, la argumentación, donde los participantes exponen sus argumentos con la finalidad de favorecer el intercambio de razones. Las reglas son claridad, veracidad, sinceridad, eficiencia y relevancia. En la etapa 4 es el cierre o la conclusión, donde se llega al resultado y objetivos del diálogo. La regla es enunciar por escrito y con claridad los acuerdos o las conclusiones. La discusión crítica es una confrontación entre los participantes. Siempre se da con un protagonista que defiende su punto de vista y un antagonista que desafía ese punto de vista. En este proceso argumentativo es obvio que existan dudas, objeciones, refutaciones u otro tipo de diferencias. Por eso deben de tener una actitud crítica y razonable, donde sus posturas puedan ser modificadas por las posturas también críticas del antagonista. Las reglas que proponen estos autores son: regla 1, sobre la libertad. Aquí todos los discutidores tienen el derecho de exteriorizar sus puntos de vista. Regla 2, acerca de la carga de la prueba. Aquí es que todas las pruebas se puedan sustentar. Regla 3, sobre la posición. Aquí se hacen los ataques contra los puntos de vista. Regla 4,
acerca de la relevancia. Se trata de defender el punto de vista, pero de forma importante y sustancial. Regla 5. Sobre las premisas implícitas o no expresadas. Aquí ninguna parte puede presentar algo falso como si fuera una premisa implícita de la otra parte. Regla 6. Acerca del punto de partida. Que nadie puede presentar falsamente una premisa como si fuera un punto de partida aceptado. Regla 7. Sobre el esquema argumentativo. Aquí la defensa se debe llevar a cabo mediante un esquema argumentativo. Regla 8. Acerca de la validez. Usar argumentos lógicamente válidos. Regla 9. Sobre el cierre, que es una defensa concluyente que resulta cuando ya no existen dudas. Regla número 10, de uso. Interpretar las formulaciones de la parte contraria lo más cuidadosamente posible. Protagonista. Finalmente vamos a mencionar algunas recomendaciones para argumentar de forma razonable, como son evaluar que nuestros aportes se conecten con la argumentación, que el diálogo esté apegado al propósito que se persigue con la mayor claridad, y que las personas que intervienen en el diálogo formulen sus aportes de la manera más informativa posible. En la actualidad, como sabemos, predomina la información, la saturación de datos de muchísimos temas. Por eso tenemos que procesar la información de la forma más racional posible. En la argumentación, los interlocutores o participantes deben conducirse siempre con la verdad y no con puros supuestos. La argumentación que tiene el fin de convencer debe aportar las pruebas adecuadas siempre. Por ejemplo, en las ciencias formales y empíricas, la demostración es esencial. Cada proposición o tesis alcanza el nivel de verdad cuando se fundamenta en buenas razones, vinculando sus aportes con las creencias de sus interlocutores o de su audiencia. Pues con eso concluimos la información de la etapa 4. Te toca realizar las actividades que corresponden. Seguimos en contacto y muchas gracias por su atención.